El tema que vamos a abordar es la cuestión de los psicotécnicos laborales. Bueno, primeramente hablar un poco de qué es un psicotécnico. Un psicotécnico es un conjunto de pruebas que se va realizando en un contexto de una búsqueda laboral. Sirve para evaluar aptitudes de un candidato dependiendo de qué búsqueda se realiza, ¿no? Lo que nos permite es tener la posibilidad de alguna manera evaluar la capacidad de captar consignas, evaluar la concentración, el manejo del tiempo, la productividad, la proactividad, cuestiones cognitivas del candidato, por ejemplo, la cuestión de la memoria, de la atención y bueno, cuestiones que tienen que ver con la personalidad del candidato, que son muy importantes a la hora de determinadas búsquedas, ¿no? Porque hay perfiles que favorecen el desarrollo de ciertas labores y perfiles que favorecen el desarrollo de otras. Bueno, es muy importante también de alguna manera evaluar el estado actual de el manejo de las emociones que tiene la persona en ese momento. Por más de que no se pueda hacer una evaluación de salud mental, porque es solamente un encuentro por lo general que se da en el examen psicotécnico, pero sí es importante poder valorar cómo esa persona está manejando las emociones en ese momento, que es un momento de instancia, de prueba, y no deja de ser un momento que genera ciertos nervios y cierta sensación de que hay un otro que te está evaluando y te está observando. Bueno, ¿cuándo se realiza el examen? El examen se realiza más o menos después de varias entrevistas que se dan por lo general con otros integrantes de la empresa que está haciendo la búsqueda. Se realiza más o menos a la misma altura que el examen preocupacional médico. Es una evaluación que se da en una instancia casi final de la búsqueda, en donde ya hay cierta preselección de los candidatos. De esta manera podemos hablar de que la evaluación puede ser individual o grupal, dependiendo del diseño acordado con la búsqueda que realiza la empresa. Recordemos que esta búsqueda, esta evaluación, esta instancia del psicotécnico, muchas veces las empresas suelen utilizarla o solicitarla de una manera terciarizada, es decir, contratan un servicio que es ajeno a la empresa y se terciariza esa búsqueda, como para que también se sostenga la objetividad, ¿no? En esto de a quién elegir y a quién no, porque de alguna manera es un momento, una instancia en donde se va a seleccionar. Los datos que proporciona el examen psicotécnico, voy a ir leyendo y los voy a ir explicando más o menos. La modalidad intelectual, es decir, el nivel intelectual y el modo de pensamiento, esto siempre es general porque va a depender de la búsqueda que se esté realizando. No es lo mismo buscar un gerente que buscar un empleado de planta, ¿no? El ojo que se pone es diferente, la mirada, la perspectiva siempre va a estar sujeta a la búsqueda que se esté haciendo y por lo cual la evaluación intelectual que se le haga al postulante va a ser distinta. La modalidad de contacto que va a tener esa persona, es decir, cómo esa persona se va a estar relacionando con el otro, ¿sí? Eso ya lo vamos a ampliar un poquito más adelante. La capacidad de organizar y planificar. Esto siempre tengamos en cuenta que está sujeto a la búsqueda que estamos realizando, ¿no? La actividad y la productividad, y a mí me gusta mucho la palabra proactividad, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión que tiene el que va a buscar un trabajo, con la iniciativa, con generar ciertas cuestiones con iniciativa propia, con una autonomía de criterio, ¿sí? Que eso también se evalúa, la responsabilidad y la autonomía de criterio. La adaptabilidad o flexibilidad, como le querramos llamar, a ciertas cuestiones que pueden ir surgiendo, el liderazgo, la creatividad, la aptitud
y bueno, como dije anteriormente, el estado emocional actual. Las técnicas que se utilizan para realizar un examen psicotécnico siempre van a depender de lo que la empresa esté demandando y de lo que la búsqueda esté demandando en ese momento, ¿sí? Pero por lo general se utiliza una entrevista semidirigida y después diferentes inventarios, por ejemplo, inventarios de personalidad, test de dominios, test que evalúan el área cognitiva, test gráficos y test proyectivos. Varios de cada categoría, que no viene al caso nombrarlos, porque en realidad nadie se los tiene que aprender, ni nadie los tiene que estudiar, porque por más de que quieran estudiarlos o aprenderlos, lo que uno puede ver desde el ojo clínico, desde el ojo psicolaboral, lo va a ver, ¿no? Entonces acá no se puede aprender, no se puede ir a hacer algo estandarizado. Esto ya está de alguna manera evaluado y también considerado. Pero bueno, más o menos esas son las categorías y las cuestiones que se van a aplicar en relación a las técnicas. Todas estas técnicas, bueno, ya lo voy a ampliar un poquito más, pero todas estas técnicas tienen que ver con diferentes evaluaciones en cada vez. Y tengamos en cuenta que en las entrevistas anteriores o en esa misma entrevista se puede agregar evaluaciones que tengan que ver con el puesto de manera específica. Por ejemplo, bueno, preguntas específicas con respecto, bueno, si se está buscando, la búsqueda es de un responsable de recursos humanos o de un gerente administrativo. Bueno, siempre va a haber preguntas específicas que tiene que ver más con el objetivo y la perspectiva que nos está dando la empresa que busca. Bueno, ¿qué hacer para prepararse para un test psicotécnico? No existe preparación en realidad, en el sentido en que lo estaba manifestando antes, ¿no? Nadie puede aprenderse a hacer un test psicotécnico y eso es realmente muy importante, porque por más de que crean que sí, no, porque siempre la mirada de los profesionales que tomamos las evaluaciones, vamos a ver, algo se va a filtrar. Entonces, en ese sentido no hay preparación. Pero sí es importante, por ejemplo, mantener la calma, evitando los factores externos que no nos van a favorecer en ese momento. Por ejemplo, si de repente la entrevista laboral es en otra localidad, bueno, levantarnos con tiempo, ir antes, prepararnos para que no se llegue tarde a la entrevista, porque todo eso se evalúa, o sea, desde el postulante que llega tarde a la entrevista hasta el que, bueno, ya vamos a hablar de otras cuestiones más importantes, pero por ejemplo, poner atención a las preguntas, leer 2 veces las preguntas, sí, eso es importante para poder responder y no equivocarse en lo que se pide. Se solicita una respuesta y es importante ser pertinente con lo que se responde. No quedarse paralizado ante la duda, es decir, si hay alguna pregunta que no se puede responder, esto es como una instancia de examen. Bueno, pasamos a la otra y luego volvemos y vemos si la podemos responder. Algo que es muy importante es no responder las preguntas que restan puntuación, porque siempre en el promedio va a restar más la pregunta que está respondida de manera errónea que la que no está respondida. Entonces, cuando no se sabe, es mejor no responderla, porque si lleva puntuación y la respondemos mal, nos va a restar más que si no la respondemos. Bueno, algo que es muy importante es tener buena presencia al momento de la entrevista, porque dependiendo de la búsqueda que se realiza, ¿no? No es lo mismo cuando se busca un empleado para un campo, que la vestimenta va a ser distinta y va a ser acorde seguramente a ese momento, que cuando se busca un empleado para una empresa o para un puesto administrativo. La presencia es importante, ¿no? Cómo nos vamos a presentar ante el otro, cómo nos estamos mostrando ante el otro.
y no mostrar una actitud oposicionista, ¿no? Como tratar de ser bastante flexible en el momento de la entrevista. Después todo lo demás va a surgir y tiene que ver con el conocimiento previo que se tenga sobre el puesto laboral al cual yo me estoy postulando y con mi personalidad, que son cuestiones que no se pueden manejar y uno no se puede preparar ante eso. Bueno, lo que es muy importante es que los exámenes psicotécnicos no son exámenes por lo general, digo por lo general porque siempre hay excepciones, no son exámenes excluyentes, son exámenes que se toman en una instancia en donde ya hubo otras entrevistas anteriores y si fueran excluyentes entonces se tomarían al principio. Se toman cuando la persona ya está preseleccionada. O está dentro de una preselección. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero también ahí va a depender de la empresa que va a contratar al profesional o a la empresa de recursos humanos que realice la búsqueda de la valoración que le va a dar al psicotécnico o no. Es una instancia importante, pero por lo general no es excluyente. A veces se toman personas que el apto es negativo y a veces no se toman personas que el apto es positivo. Sí, lo que se está usando, no de manera recurrente, pero lo que se está empezando a usar son los estudios grafológicos en algunas empresas. Pero eso es un poquito más específico y bueno, por ahí no tiene tanto que ver con mi área, entonces ahí yo no me voy a meter. Pero bueno, es una instancia sumamente importante y justamente tiene que ver con esto, con la evaluación de la cuestión psicotécnica, es decir, lo técnico, lo psicológico, pero más técnico. No tiene que ver con cuestiones que a lo mejor uno se imagina, ¿no? Que me van a decir que estoy loco, me van a decir que estoy mal, ¿no? Eso es otra cosa y no tiene que ver con esta instancia. Bueno, vamos a cerrar esta temática acá, que es muy interesante y la verdad que es muy importante, sobre todo para los que comienzan a iniciar esta búsqueda laboral. Sí, me gustaría agregar que cuando la búsqueda laboral no es exitosa, bueno, hay que seguir intentándolo y no hay que bajonearse, porque a lo mejor tiene que ver con que ese puesto no queda cómodo para esa persona o porque se estaba buscando otra cosa y no quiere decir que esa persona tenga que no seguir intentando, ¿no? O que no seguir estudiando o cambiarse de carrera. Muchas veces cuando los adolescentes buscan un trabajo, están estudiando una carrera, de repente dicen, bueno, no sirvo para esto porque no me tomaron. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con momentos y búsquedas específicas y bueno, a veces hay 100 candidatos y se buscan 2 puestos, entonces, bueno, la proporción es muy chica. Bueno, muchas gracias y ha sido un gusto acompañarlos en esta actividad del espacio de crecimiento integral y bueno, espero que les sirva esta información. Gracias.